La prioridad es el cambio de Venezuela, es la libertad de Venezuela, es la democracia en Venezuela, es la justicia en Venezuela, es la paz en Venezuela, es el desarrollo en Venezuela, es el progreso de Venezuela. Esa es la prioridad. Lastimosamente, todo eso que llama diatriba entre gobierno y oposición, que es normal, que puede existir en cualquier país del mundo, pero gobierno, como te digo, no hay. Lo que hay es un régimen en condiciones totalitarias, represivo, y cada mes en un estado más delictivo que se sostiene precisamente por la acción del poder y por la patraña o el fraude o por la misma acción delictiva, y en la cual, conociendo de cada quien en qué se encuentra el curso, de caer el régimen como tal, de caer ese poder que está establecido en los actuales momentos, pues terminarían sufriendo prisión, cárcel, en fin, todos los que están allí. Y su sostenimiento es, como decimos, a capa y espada, que van a defenderse. Por lo tanto, harán cualquier instancia, cualquier orden o cualquier acción o cualquier manejo para impedir que pueda deponerlo de poder. Ahí están las amenazas de Nicolás Maduro. Por las buenas o por las malas, ganaremos las elecciones. Ya manejan cifras inclusive en las elecciones parlamentarias. ¿Qué quiere decir esto? Que aquí ya hay un trabajo. Yo tengo pruebas, mediante informaciones, de cómo están trastocando los circuitos, de tal manera que los circuitos electorales para elecciones parlamentarias lleven a que por más que tú saques votos en mayoría, como ocurrió en el año 2010, logre ganar un escaño en la Asamblea Nacional. ¿Qué quiere decir esto? Que ya el ventajismo está presente. Otro, el fraude, el manejo de circuitos. Por otra parte, están manejando las mesas electorales. De informaciones de reuniones recientes en un ministerio donde se fueron llamados militares y se les informó cómo iban a ser movidas esto y montar la estructura del PSU, del Partido Socialista Unido de Venezuela, sobre la Fuerza Armada. O sea, estoy transgrediendo todo lo que es, por supuesto, el ordenamiento jurídico y ya preparando, como dice, con ventajismo, un fraude posible. Y la colocación de mesa, una mesa que hoy está establecida, un sector donde mayoritariamente gana la oposición, pues sacan esa mesa a mí y la llevan a un punto donde es masivamente el régimen. ¿Con qué finalidad? Con finalidad de que esos grupos subversivos de choque insten a que no voten esos opositores allí. O sea, están trastocando todo el orden electoral para poder llevar a cabo en el concepto de estas elecciones parlamentarias el que no la pierdan. Entonces, como te digo, están haciendo cualquier instancia, y esto es importante, esto lo denuncio internacionalmente, desde el punto de vista de lo que la visión que pueda tener el mundo de una democracia, de un ejercicio democrático por elecciones, en razón de estas cosas que están ocurriendo, y que en ningún caso unas elecciones en Venezuela están dando lugar verdaderamente o transparentemente el ejercicio democrático que el mundo piensa que puede existir en Venezuela. Es decir, que toda instancia gubernamental en las condiciones que están presentes y que pudieran presentarse a futuro ya son de carácter ilegítimo o ilegal o fraudulenta desde el punto de vista de esta naturaleza. ¿Qué quiere decir esto? La oposición en el orden, digamos, directivo o de líderes que están presentes, por ejemplo, a través de la mesa de unidad, tiene que entender esto y tiene que caracterizar esto y tiene que saber esto y debe saberlo y debe tomar acciones desde el punto de vista de que no puede ir a unas elecciones o no debe, no es que no pueda ir a unas elecciones o negarse como en el año 2005, sino que debe evitar que unas elecciones se realicen con esta naturaleza fraudulenta, trastocada y manipulada en función de perder las elecciones y lograr. Y estoy claro y estoy convencido, más allá de esto, que inclusive ganando las elecciones parlamentarias no se va a generar el cambio político en Venezuela necesario para que haya justicia, porque hay elementos suficientes desde el punto de vista de lo establecido ya en los otros poderes, el poder judicial, el poder electoral, el poder moral a través de la Fiscalía, a través del Ministerio Público, donde ya los eligieron, que de manera inconstitucional, como fue declarado en diciembre pasado, pues pueden realizar anulaciones de leyes que prohíbe esa asamblea, siendo contraria. Dos, que Contraloría, las tres funciones de la asamblea son Contraloría, legislación y promover desarrollo, ¿no? Desde el punto de vista. Bueno, la legislación las pueden trastocar,
pueden no darle el ejecútese. ¿Y quién ejecuta las leyes? Ejecuta el propio, la presidencia, el ejecutivo como tal, ¿no? Pueden ejecutarla estando en contra o estando desaveniendo lo que ellos ya han establecido. ¿Puede el Tribunal Supremo declarar inconstitucional? Claro que puede hacerlo. Es decir, todo esto está trabajado desde ese punto de vista, porque de ocurrir, por ejemplo, una Contraloría y llegar a determinar, entre comillas, una corrupción, pues ¿quién la va a sancionar? ¿Qué fiscalía, bajo la premisa de sanciones propiamente, la puede ejecutar? ¿O qué tribunal, desde el punto de vista de justicia, cuando no puede ser promovido, no puede ser removido porque te requiere las 2/3? Y muy difícil, que para lograr los 2/3 requería entre el 80 y el 90% de la votación. Entre el 80 y el 90. Si con la trastocación de los circuitos en el año 2010 requiere por lo menos casi el 80% para los 2/3 de la Asamblea para poder remover ese Congreso. Pero si lo van a trastocar de nuevo, quiere decir que es mucho mayor el nivel. Entonces, hay que darse cuenta que hay una realidad de país, hay una realidad de un sistema, de un régimen que está imperando en Venezuela y que en ningún caso va a ceder su posición, no por solo el poder o por querer hacer un bien a Venezuela desde el punto de vista de una gestión pública, sino porque están tan, digamos, empantanados, están tan llenos de lodo desde el punto de vista delictivo que difícilmente pueden ceder porque saben que caerán presos, caerán a la orden de una justicia nacional o internacional.